Ya antes que yo me muera. Descarte y polida tiene, así que no. No, si te mueres, Buenas, profe. Oye, Mario. Hola, hola, hola. Bueno, entonces ya hay suficientes personas conectadas. Vamos a continuar. Listo. Entonces, habíamos quedado en esta parte. Acá que tenemos una ecuación que nos está planteando que dos reactivos, que son el nitrógeno, ¿cierto? Y el hidrógeno, se unen para formar. ¿Alguien sabe cuál es el producto que están formando? ¿No? ¿Nadie? Amoníaco. Muchos en muchos momentos, por ejemplo, los que han tenido la posibilidad de manipular gallinaza, hay un olor muy fuerte que se desprende de ella, que uno siente a veces como que le quema la nariz, es amoníaco. Entonces es muy común, el amoníaco es muy común, y se forma a partir de estos dos elementos. ¿Qué nos decía o qué nos planteaba lo que hablábamos de la estequiometría? Que tenemos que partir de balancear la ecuación. Ustedes ya trabajaron balanceo de ecuaciones. ¿De qué manera nosotros podemos saber si una ecuación está balanceada? Y es que los elementos presentes en los reactivos están presentes en los productos en la misma proporción exacta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en los reactivos hay 2 moles de nitrógeno y en los productos también tenemos 2 moles de nitrógeno. Es decir, el nitrógeno está presente en los reactivos y en los productos en la misma proporción, en la misma cantidad. Y eso debe pasar con cada uno de los elementos presentes en la ecuación. Acá entonces revisamos y también pasa lo mismo con el hidrógeno. Tenemos 3 por 2, 6 moles de hidrógeno en los reactivos y en los productos 3 por 2 por 3, 6 también. Entonces la ecuación está balanceada. Entonces seguimos. En la guía se les presenta esta tablita. Se les dice, esta tabla, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando proporciones. Nos dice, mire, las proporciones entre cada una de los reactivos y los productos de esta ecuación se pueden evaluar como desde diferentes perspectivas. Entonces, empezamos primero con los moles. Y acá está en color naranja. Tenemos 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno junto con 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. ¿Listo? Entonces ya mire, 1, 3 y 2. Eso también, ¿cómo se presenta? Con la masa atómica. Yo también la puedo calcular. ¿Cómo? Lo hacemos con los pesos moleculares o la masa atómica molecular que encontramos en la tabla periódica y que está establecida para cada elemento. Entonces, si nosotros tenemos 1 mol de nitrógeno, pero resulta que el nitrógeno gaseoso son 2 átomos de hidrógeno, entonces 2 por 14, miren, tenemos 28 gramos. Con el hidrógeno lo mismo, tenemos 2 por 3, 6, el hidrógeno pesa 1 gramo mol, entonces tenemos 6 gramos. Y con el amoníaco pasa lo mismo, entonces tenemos 2 por 14 nos da 28, 2 por 3 nos da 6, 14 más 28, miren, nos da 34 gramos.
La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. 28 más 6, 34. Miren, es lo de los productos. Y lo de los reactivos, 34. Seguimos entonces con la siguiente casilla. La siguiente casilla nos está hablando del número de moléculas que tenemos de cada uno de los elementos, ¿sí? De los compuestos que tenemos presentes en la reacción. ¿Cómo lo calculamos? Entonces lo calculamos a partir del número de moles y del número de Avogadro que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la guía pasada, 6,023 por 10 a la 23, aproximado 6,02, ¿sí? Para efectos prácticos, que no pueden ser 2 decimales o 3 decimales. Y entonces aquí lo calculamos para cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuál es el número de moléculas que tenemos en el hidrógeno? Ah, pues tenemos un mol por el número de Avogadro, nos da 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Con el hidrógeno, ¿cuántas moléculas, cuántos moles teníamos? Teníamos 3. Entonces 3 por 6,022 por 10 a la 23 nos da 18,06 por 10 a la 23. Mire, acá las tenemos. Esas son las moléculas de hidrógeno. ¿Y cuántas tenemos entonces ya de amoníaco como compuesto formado entre el nitrógeno y el hidrógeno? Entonces tenemos 2 moles de amoníaco, 2 por 6,022 por 10 a la 23, nos dan las moléculas. Ahora, resulta que nosotros también sabemos, por conservación de la masa y demás, y que se mantienen como unas proporciones en la naturaleza y en la materia, que fueron descubiertas en su momento y hoy las estamos aprendiendo. Y es que estos moles también nos representan volúmenes. Entonces, si yo tengo un mol, tengo un volumen equivalente de esa sustancia. Si tengo 3 moles, tengo 3 volúmenes equivalentes de esa sustancia. Si tengo 2 moles, tengo 2 volúmenes equivalentes de la sustancia. ¿Y a cuánto corresponde ese volumen equivalente de sustancia representada como mol? A 22,71 litros. Esto sucede cuando tenemos unas condiciones estándar de presión atmosférica y temperatura. Cuando eso cambia, estas proporciones también van a cambiar, pero por ahora estamos en condiciones estándar, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de cada sustancia que ocupa en el espacio? También con esta proporción. Multiplicamos los moles o volúmenes equivalentes por 22,71 litros. Y nos van a dar cada una de las proporciones que tenemos en este punto. ¿Qué nos dice la guía? En la guía lo que encontramos, vamos a compartir esta parte de la guía. En la guía lo que encontramos es una tablita en blanco con otra reacción diferente a la que le... espera un momento que deje de compartir pantalla. Vamos a compartirla otra vez. Por acá ya está. ¿Qué tenemos en la guía? Por favor, los jóvenes Andrés Pesca, Mario Echeverry, Marlon, estamos en una clase como si estuviéramos presencial. Las interrupciones que ustedes están haciendo que no hacen parte de la clase distraen a los compañeros que sí están en la clase. Por favor, en la clase porque si no nos tocaría simplemente estarlos sacando de la clase, por favor. Sí, porque es que, bueno, hay intervenciones que tienen que ver con el tema, pero otros que ustedes ni estando en la presencialidad podrían hacerlo. Entonces, por favor, como que utilicemos un poquito la lógica, estamos en un salón de clase, así sea virtual. Sí, hagamos un uso adecuado del chat, porque a veces de pronto creemos que es una pregunta de la clase y resulta que no. Entonces ya después uno deja de revisar el chat y se pierde de preguntas que pues son importantes para algún compañero y nos pueden aclarar dudas a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta 6? Nos dice que hay que completar ese cuadro de la reacción de formación del agua, del H2O, de la misma manera que pues se plantea el cuadro que les acabé de explicar. Entonces yo creo que ya más o menos saben cómo desarrollarlo. Ahora entonces vamos a ver lo que tiene que ver con relaciones estequiométricas, pero por acá un momento que se me perdió, se cerró la presentación. Ya la estoy abriendo nuevamente. Entonces,
vamos a hablar de las relaciones estequiométricas. Como su nombre lo indica, una relación es cuando dos cosas están conectadas. Entonces, acá que estamos conectando la cantidad de sustancia, o sea, los moles, con la manera como esta se expresa en gramos o moléculas. ¿Y cómo sucede eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, en la guía encontramos un triangulito, ¿cierto? Entonces, un momento, por favor, se está cargando. Se trabó. Bueno, vamos a trabajarlo desde acá. Es que con la presentación era para que no aparezca toda la información de una vez. Pero está teniendo, listo. Entonces, las relaciones estequiométricas, ¿qué nos dicen? Nos relacionan, miren que en los dos triángulos que encontramos, en los dos triángulos de relación, encontramos que ¿qué tienen en común ellos? La N minúscula. Y esa N minúscula que representa los moles. Los moles van a tener una equivalencia en gramos de sustancia y una equivalencia en moléculas de sustancia. Y este triangulito lo que nos muestra es eso. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula que tenemos abajo para cada una. Entonces, los gramos de sustancia representados por W van a ser igual a ¿qué? A los moles de la sustancia por el peso molecular. Recuerden que el peso molecular es una cantidad fija y establecida y la consultamos en la tabla periódica. Entonces, de esa manera encontramos la relación en gramos. Y en moléculas, ¿cómo se da? Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. Las moléculas de una determinada sustancia van a ser iguales a los moles de esa sustancia por el número de Avogadro, que también es una cantidad fija y establecida, igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Cómo vemos eso en un problema? Entonces, vamos a ver primero relaciones entre moles. La relación entre mol depende del coeficiente estequiométrico. Recuerden que el coeficiente estequiométrico es ese número que va antes de cada elemento, de cada compuesto en una reacción química y nos dice cuántos moles de ese elemento o compuesto tenemos en la ecuación. ¿Qué tenemos acá? Miren. ¿Alguien sabe qué es el CH4? ¿No? Es el metano. Tengo un mol, ¿sí? Un mol de metano más 2. Acá porque es 1 si acá no hay ningún número. Porque para que esto exista tiene que ser 1. Si fuera 0, eso no existiría. ¿Sí? Eso es un concepto matemático. Entonces, un mol de metano más 2 moles de oxígeno producen un mol de CO2, gas carbónico, más 2 moles de agua. Esa es la relación entre moles en una ecuación química. Un mol más 2 moles producen un mol más 2 moles de cada una de ellas. Y acá entonces viene un ejemplo, dice, ¿cuántos moles de agua se obtienen a partir de 3,5 moles de metano, según la reacción anterior? Entonces, queremos saber cuántos moles de agua se producen a partir de 3,5 moles de metano. ¿Qué me dice la ecuación balanceada y estándar? Dice que por cada mol de metano tengo 2 moles de agua. Entonces, eso es una regla de 3 que todos ya debemos saber hacer. Entonces, 3,5 moles de metano, ¿cuántas moles de agua van a producir? Despejamos esta regla de 3. Ahora apague el micrófono el que está cantando, gracias. Entonces tenemos 3,5 por 2 dividido en 1. 3,5 por 2 me da 7, dividido en 1 da 7. 3,5 moles de metano me producen 7 moles de agua. Por ejemplo, eso es fundamental si estamos en un proceso industrial o estamos produciendo algo. Y yo quiero, la cantidad de producto que necesitamos es determinada cantidad. Entonces, ¿cuántos reactivos requerimos para producir esa cantidad? ¿Listo? Ahora vamos a verlo entre masas.
También en una reacción química, recuerden que lo vimos en el ejercicio anterior, la masa total de los reactivos siempre es igual a la masa total de los productos. Recuerden que en el ejemplo anterior teníamos 28 más 6, 34 en los reactivos y teníamos 34 en los productos. ¿Qué nos dice entonces esta reacción, ¿sí? De agua? Ay, acá se me fue una O. Lo siento, me acabo de dar cuenta. Bueno, acá es que dos moles de hidrógeno más una mol de oxígeno me producen 2 moles de agua, pero en términos de peso, ¿cuánto es eso? Entonces, si tenemos 2 moles de hidrógeno, 2 por 2 nos da 4. 4 gramos de hidrógeno me producen, ¿cómo es que es el peso molecular del oxígeno? 16. Y tengo 2 de oxígeno, 16 por 2, 32 gramos de oxígeno, producen, acá qué pena me faltó la O, me deben producir 32 más 4, 36 gramos de agua. Entonces miren, acá producíamos en la reacción anterior 2 moles de agua, en esta reacción estamos produciendo 36 gramos de agua. ¿Qué me preguntan? ¿Cuántos gramos de agua se formarán a partir de 12 gramos de hidrógeno según la reacción anterior? Entonces nosotros sabemos que 4 gramos de hidrógeno producen 36 gramos de agua. Me están diciendo, me están preguntando que 12 gramos de hidrógeno, ¿cuánta agua producen en gramos? Entonces lo mismo, regla de 3. 12 por 36 dividido en 4 nos da 108 gramos de agua. Entonces, eso pues por ahora digamos que es lo de partir de las proporciones en términos de gramos y de moles. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hace? La pregunta 7 dice, ¿qué sucede si se mezclan 10 moles de metano con 15 moles de oxígeno? Entonces, van a analizar ustedes esa reacción y nos van a explicar en palabras, otra vez como dijo la profe, yo hago énfasis en eso con sus palabras. ¿Qué pasa? Y la pregunta 8 va en el mismo sentido. ¿Qué sucede si se mezclan 8 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno? Nos van a contar. ¿Listo? Y ya las preguntas 9 y 10 es que ustedes van a resolver las situaciones de las preguntas 9 y de la pregunta 10. Las van a resolver con el procedimiento ordenado, por favor, y van a escoger una de las dos para grabar un video en el que van a explicar cómo lo hicieron, ¿sí? ¿Cómo hicieron esos dos? Ustedes escogen. Ay, a mí me pareció como más sencillo el 9. Listo, ustedes explican el 9. U otro no, me pareció más sencillo el 10. Explica el 10, no hay problema. Entonces miren que la pregunta 9 tiene 9.1, balancee la ecuación. 9.2, hacen una pregunta. 9.3, describa los cambios de estado que se producen durante este proceso químico. Y la pregunta 10, otra vez, 9.1 y 9.2. Miren que yo aquí no les estoy dando ecuación, ustedes la van a tener que buscar. El propano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Ustedes van a plantear esa ecuación. A ver cómo queda, yo no se las estoy dando. También es parte de la valoración. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces los dejo. Profe, sí, Señora, una pregunta. pues, ¿Es cuéntame. necesario grabar el video? Sí. ¿Pero hay que enviarlo a su privado, no? Sí, a mi ¿O hay que privado. enviarlo? No, a mi privado. Y si es un muy buen video, le pediría el permiso para compartírselo a sus compañeros. Y que usted les enseñe. Ok. Que uno también puede partir, no sé, del video si quiere, lo puede publicar ahí en el grupo. Sí, ¿Sí o claro. no? Claro, si no le da pena, de una. Y uno podría hacer las dos preguntas, ¿no? También, exactamente. Si lo quiere hacer, lo puede hacer con las dos. Mínimo una, pero si quiere hacer las dos, que está en libertad de hacer las dos. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo con el profe Ricardo Ok. entonces. Buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, el tema de física concerniente a lo que es el trabajo y la energía, nos damos cuenta nosotros que estamos siempre rodeados de todas esas acciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de trabajo, tenemos
tenemos, vamos a explicarlo así, más sencillo, con un ejemplo sencillito, ¿sí? Si yo tengo acá este borrador encima de esa superficie, esa cajita, aquí en este momento, ¿será que ese borrador estará realizando algún trabajo? ¿Sí? Entonces muchas cosas están a nuestro alrededor, pero nosotros muchas veces no nos cuestionamos. Entonces, para que haya trabajo tiene que haber una acción, ¿cierto? Y esa acción es que produzca algún cambio en él. Es decir, si a este borrador que tengo acá yo le aplico una fuerza, ¿sí? Al borrador, el borrador se va a mover, se va a desplazar, va a haber un desplazamiento. Entonces, pues prácticamente la definición del trabajo que se maneja acá, pues tiene que ver con la aplicación de una fuerza y tiene que también haber un cambio de posición, es decir, un desplazamiento, ¿sí? Para que se pueda realizar ese movimiento o realizar ese trabajo que yo quiero efectuar. En esta parte del trabajo, veamos otros ejemplos a manera así, por ejemplo, en el deporte. Si usted tiene en la casa o va a un gimnasio y alza unas pesas, ¿sí? Y esas pesas, pues, le han colocado suficiente peso, digamos así en el sentido de la palabra, usted la va a tratar de alzar del suelo, usted puede hacer una fuerza muy grande, pero si esa fuerza que usted hace muy grande, usted no mueve esas pesas, ¿será que ahí, en ese desgaste que usted hace de fuerza, se estaría ejecutando un trabajo? Entonces, según la definición que tenemos nosotros acá del trabajo, ¿sí? Tiene que haber un cambio de posición, o sea, una distancia en el cual que al realizar yo esa fuerza que aplique, tiene que haber algún desplazamiento. Si no hay ningún desplazamiento, pues lógico que no se va a producir ningún trabajo, ¿sí? Aquí en la guía hay unas preguntas. Hemos cambiado un poco el sistema de preguntas, más bien como para que ustedes piensen y cada uno pues dé su concepto, ¿sí? Si usted sostiene un objeto con sus manos, realiza trabajo, hay que justificar la respuesta de acuerdo a lo que se ha orientado, ¿sí? Y a la definición del trabajo. Entonces, cuando un sistema transfiere energía a otro, ¿sí? Produce en él un desplazamiento. Entonces, ahí ya se puede decir que ha realizado un trabajo, ¿sí? Entonces, nos hablamos nosotros de una transferencia de energía. En cuanto a la energía, en la energía, que es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Resulta ser que todos los cuerpos poseen energía que les permite producir cambios o efectos en sí mismos o en otros cuerpos y que van a liberar o van a transferir esa energía. Van a producir esa transferencia de energía o liberación, se va a producir de dos tipos de acciones, que es el trabajo y el calor, ¿sí? Entonces, cuando se producen estos cambios en trabajo y calor, podemos decir, por ejemplo, si yo tengo acá este borrador y le aplico una fuerza, ¿sí? En esta superficie que es un poco rugosa, yo voy a sentir que el borrador se está como frenando, ¿sí? Entonces, esa fuerza que trata de frenar el movimiento, que la llamamos nosotros fuerzas de fricción o de rozamiento, y que va en contra del movimiento, lógico que esa energía la está recibiendo es la caja, ¿sí? Ese frenado está recibiendo la caja y ese trabajo que está realizando ahí, esa fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento, eso se va a liberar en forma de calor, lo va a absorber la caja, ¿sí? Entonces, para que se
den cuenta más o menos de los ejemplos, ¿sí? A lo que se está cuestionando ahí. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Todos nosotros los seres humanos poseemos una energía, ¿cierto? ¿Cómo poseemos nosotros una energía? Cuando nosotros consumimos los alimentos. Cuando yo consumo alimentos, mi cuerpo está disponible para realizar cualquier acción, como levantar una caja, ¿sí? Desplazar este borrador. Si nosotros no nos alimentamos, nuestro cuerpo no va a generar dentro de nosotros esa energía para nosotros poder trabajar, hacer lo que debemos de realizar, ¿cierto? Entonces, todos los seres humanos, todos nosotros, por lo general, obtenemos la energía, son de los alimentos, ¿sí? Y que nos ayuda a nosotros para hacer cambios, ¿sí? En nuestro alrededor. Entonces, son ejemplos muy sencillos, ¿sí? De esas formas de energía. Tenemos aquí un cuadro sinóptico que ustedes pueden observar, tiene que ver con los tipos de energía, ¿sí? Nosotros hablamos de la energía mecánica. Pues la energía mecánica es todo lo que tiene movimiento. Por ejemplo, ahí hay un dibujito del viento, ¿sí? Que mueve unas hélices. Entonces ahí están aprovechando el aire para transformar una energía. Esa es una energía eólica, ¿sí? Una energía eólica. También nosotros a diario recibimos una energía que es la solar, ¿sí? Esa energía solar es la energía que el sol nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Y que esa energía solar, pues nuestro cuerpo también muchas veces lo necesita, porque nosotros también necesitamos ese calor, las plantas, los animales, ¿sí? Para poder hacer determinadas funciones. Pero que también el ser humano los aprovecha en esas centrales solares o en los paneles solares para producir energía. Entonces, fíjense que eso son cosas bastante comunes que uno siempre está viendo, ¿sí? Y así el hombre está aprovechando cosas de la naturaleza para producir esa energía, ¿sí? Para satisfacer las necesidades. Otra clase de energía es la calorífica, que es la que se presenta en formas de calor. También ahí podemos decir que es una energía térmica, ¿sí? Tiene que ver con la temperatura, con el calor. En la luminosa, que es la que tienen los cuerpos que dan luz, ¿sí? Los que ahí da un bombito, la electricidad, ¿sí? Y que ellas van a impactar en el lugar donde se esté dando. En la química tiene que ver con los alimentos. El ejemplo que dimos, que nosotros consumimos los alimentos y hay un proceso dentro de nosotros que produce una energía, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros a hacer cualquier actividad. Y también nos muestra ahí lo que es el carbón, ¿sí? Entonces, el carbón lo utilizan también para generar movimiento. En la parte energía eléctrica, la que utilizan varias máquinas que les dé un debido funcionamiento, los electrodomésticos, las neveras, ¿sí? Los televisores, todo lo que sea eléctrico, pues ahí está produciendo, está absorbiendo, está recibiendo la energía para producir un efecto determinado según el electrodoméstico. Sonora es la que se produce al hablar, lo que ustedes están ahí escuchándome. Estamos aquí, ¿sí? Un tipo de energía sonora que la producimos también nosotros cuando escuchamos música por nuestro celular o computador, ¿sí? O cuando suena una alarma que nos está de un reloj o del mismo celular de cualquier parte, ¿sí? Estamos nosotros ahí escuchando esas ondas sonoras, que esa energía también muchas veces la aprovechan para que, como alarmas, como protección, ¿sí? Como cambios y como actividad de trabajo. Entonces también
también podemos nosotros observar que esa energía sonora también nos puede afectar a nosotros en nuestro medio, ¿sí? Porque usted sabe que el sonido a altos decibeles puede ser contaminante y peligroso. Peligroso en el sentido que le puede a uno reventar el oído o inclusive hasta puede producirle la muerte, ¿sí? De ahí que en determinados lugares utilizan unos tipos de audífonos para bloquear el sonido, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan en las compañías donde hay maquinaria pesada, ¿sí? O los que trabajan con los taladros, que ustedes han visto aquí en Saravena cuando están taladrando, ellos utilizan una especie como de audífonos. No crean que ellos están ahí escuchando música, ¿sí? Sino es un medio de protección, porque de tanto estar en ese trance, con el tiempo puede perder la audición. Entonces, siempre debemos de cuidarnos, tener cuidados con los audífonos auriculares que utilizamos, porque a altos decibeles, poco a poco, el oído se va deteriorando, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, utilizar auriculares con bajo volumen de sonido. A continuación viene en la pregunta 11, rellenar un cuadro. Entonces, en ese cuadro está la energía de entrada, el dispositivo de transformación y la energía de salida. Ahí hay un ejemplo, un dispositivo de transformación, tenemos una estufa eléctrica, ¿sí? Si yo tengo una estufa eléctrica, la energía de entrada, pues va a ser lógicamente que la electricidad, ¿sí? El fluido eléctrico. Entonces, la energía de entrada es eléctrica, es así de sencillo. ¿Y qué va a producir? La energía de salida es lo que va a producir, ¿sí? Cuando se enchufa esa estufa eléctrica, que va a recibir un fluido eléctrico y se enciende, ¿sí? Se va a encender y va a producir un calor. Ese calor que se produce, le decimos que es una energía térmica, o podemos decir que es una energía calorífica, ¿sí? Porque está produciendo un calor. Entonces, hay otros espacios ahí en ese cuadro que hay que rellenar. Entonces, está para una energía de entrada química, ¿sí? Y que sea de salida eléctrica. ¿Qué dispositivo conozco yo? Hay bastantísimos, ¿sí? Entonces, ustedes ahí van a colocar el dispositivo. Y para una energía de salida sonora, que es el ejemplo que les comuniqué hace rato, hay muchísimos también y que utilizamos nosotros a diario. ¿Cuál es la energía de entrada y qué dispositivo es el que yo he visto, conozco o he utilizado? ¿Sí? Para una energía de entrada mecánica y una energía de salida eléctrica, ¿qué dispositivo yo conozco? ¿Sí? Es así de sencillo, de los que nosotros vemos a diario. Hay bastantes. Si hay alguna pregunta en rellenar ese cuadro, pues la pueden formular para continuar ya con la pregunta 2. ¿Sí? Bueno, en la pregunta 12 dice, en su región, o sea, en su región estamos hablando de aquí de Saravena, ¿qué tipos de energía utilizan? Aquí en Saravena, ¿usted qué tipos de energías ha visto que se utilicen? ¿Y cuál es su beneficio? ¿Y cuál es su impacto en el medio ambiente, como también en la salud? Se sabe que, así como les da el ejemplo, ¿sí?, de la energía sonora, ¿sí?, así como tiene beneficios, para uno también, si uno se pasa, se excede, puede también ser perjudicial, ¿sí? Entonces, muchas veces sí nos aprovechamos de toda esa energía, pero si no la sabemos utilizar, pues puede ser perjudicial o puede producir algún daño, ¿sí? Algún daño, bien sea al medio ambiente o bien sea para nosotros. Entonces, ahí está, la pregunta es bien clara, ¿sí? Y eso sí ya es de argumentar. ¿Listo? Para la pregunta 13 tenemos ahí una figurita que nosotros la observamos y que también
siempre hemos manipulado un balón de fútbol, de cualquier balón, de voleibol, de baloncesto. Bueno, ahí coloqué yo un balón de fútbol, ¿sí? La persona se encuentra a una determinada altura, suelta el balón y de ahí de pensar qué sucede, ¿sí? Estamos hablando de una energía potencial que es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo en virtud de su peso y la posición que ocupan. Un ejemplo bastante que nosotros vemos, pero bueno, aquí en Saravena no lo hay, pero sí lo hemos visto en otros departamentos. Las hidroeléctricas, ¿sí? Las represas. Entonces las hidroeléctricas, ¿qué hacen? Lo que hacen es represar el agua, ¿sí? La represan y después esa agua que está quieta y que ustedes la ven quietica, al dejarla caer, ¿sí? Va a mover unas turbinas y esas turbinas van a producir el fluido eléctrico. Entonces, lo que está en reposo, ¿sí? Que está a determinada altura, una masa, una cantidad determinada de agua, ¿sí? Que es una masa determinada con respecto a una altura, al soltarse va a producir un movimiento, ¿sí? Va a producir un movimiento y esa energía que tiene el agua, que se llama energía potencial, al caer se va transformando, una energía almacenada se va transformando en energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque va a producir un movimiento. Es la parte de la energía cinética que nos anuncia ahí, que es la que está en virtud de su movimiento. Entonces, en el balón o en la caída de cualquier cuerpo, yo dejo caer este borrador aquí, a esta altura que se encuentra el borrador, ¿sí? Ahí ese borrador tiene una energía acumulada, que es una energía potencial porque está con respecto a una altura. El borrador es la masa, la altura, y que en el momento de yo dejarlo caer, ¿sí? Esa energía potencial me va a generar, al soltarlo, un cambio, un desplazamiento, un cambio de posición, que poco a poco la caída, ¿sí? La velocidad va aumentando, y esa energía potencial que tenía acá, que es máxima, ¿sí? Poco a poco se va transformando porque va adquiriendo movimiento en energía cinética, ¿sí? Hasta que llega al suelo. Esa energía potencial, cuando llega al suelo, como ya no está ya cayó, ya no está en virtud de una altura, esa energía potencial ya se transforma en energía cinética. O sea, la energía potencial se fue transformando hasta que se hace cero, pero se transforma en energía cinética en virtud de ese movimiento que agarró. En el momento de estar el borrador acá, esa energía cinética es cero, ¿sí? Es cero. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento. Entonces, cuando está en virtud del movimiento, es lo que conocemos como energía cinética. Y de ahí la pregunta que me dice, ¿qué ocurre con la energía potencial de un balón a cierta altura cuando cae y llega al suelo? ¿Desaparece? Justifique su respuesta. Entonces, si hay alguna inquietud, ¿sí? Algo así, preguntas al respecto que no hayan entendido, entonces me las pueden decir. No se olvide que el balón rebota, ¿no? Vayan imaginándose todo eso. No crea que el balón cayó ahí y ahí quedó pegado en el suelo una vez. Un balón de fútbol y rebota. Entonces, piensen qué pasa ahí con la energía que tiene ahí arriba el balón, cuando cae, cuando sube, cuando reciben los rebotes. Entonces, argumenten esas cositas y eso es todo. Es una guía, ¿sí? Sencilla y rápida para resolver. Cualquier inquietud, me pueden formular las preguntas que tengan, ¿sí? Y pues a cualquier hora, ¿sí? De jornada de trabajo, pues también me las pueden generar. ¿Listo? Entonces los escucho, muchachos. Profe, sobre la pregunta 13, yo sé que ahí se transforma no en energía cinética, sino en la otra. Entonces, ¿deben de ser de las que están arriba o cómo?